Susul, soy Tiana Perry y bienvenidos a mi canal. Este 2024 apenas está comenzando y se me ocurrió que también era momento de comenzar de una manera más organizada, así que decidí reestructurar mi carpeta. Si buscas cómo organizar tu carpeta de mods en los Sims 4 y ahorrarte muchos dolores de cabeza al tener tanto contenido y no saber qué hacer, en esta guía les enseñaré mi método de organización que a mí actualmente me funciona y que te podrán ayudar a evitar problemas con el juego en el futuro. Mi carpeta de mods ya la tenía organizada de una manera muy similar a la que les mostraré en un instante, desde hace un buen tiempo, pero creo que habían todavía cosas que no me convencían, así que empecé a reestructurarla, manteniendo obviamente lo que sí me funciona y dejando lo que no. Algo importante. Puede que este método que yo uso no sea el que más se adapte a ti, pero puede darte algunas ideas. Primero comenzaré mostrándoles la estructura de niveles que tiene esta carpeta. Cuenta con 3 niveles, comenzando desde el nivel 0, que es desde el momento que abrimos la carpeta de mods, que está localizada en esta dirección por si de pronto aún no saben: documentos, Electronic Arts y los Sims 4. Acá encontramos esta carpeta que se llama mods y allí la abrimos. Y acá es donde encontramos el nivel número 0, que es donde tengo todas las carpetas principales de mi contenido. Luego voy a abrir esta otra, que es el nivel número 1. Luego abro otra más, que es el número 2. Y abro esta más y es el número 3, es en donde van a estar alojados los archivos. No todas las carpetas cuentan con el mismo número de niveles, todo dependiendo de la manera que se esté organizando. Y la razón por la que les muestro esto es que a la hora de ustedes crear subcarpetas tengan en cuenta este sistema de niveles, porque primero, el juego ya no leerá los archivos después de 6 niveles. Y segundo, yo recomiendo que lleguen máximo a 4 niveles o subcarpetas, ya que así encontrarán más fácil el contenido y no se pondrá muy caótico todo. Hago un paréntesis muy importante aquí. Los archivos .script, que son los que vienen con los mods, solo permite un nivel para que el juego los lea correctamente. De resto, los archivos .package sí podrán colocarlos en los demás niveles que ustedes prefieran. Explicado lo de los niveles, comenzaré a mostrarles lo que hay en el nivel 0 de mi carpeta. Como les decía, el nivel 0 es en el momento que abrimos la carpeta de mods. Allí es donde tengo las principales carpetas que están organizadas por las siguientes categorías. Como pueden ver, todas las carpetas están enumeradas consecutivamente. Esto lo hago porque así puedo tener todo organizado de la manera que yo quiero. Por ejemplo, aquí encontramos 2 partes, que son primero estas 5 carpetas que hacen parte de las carpetas principales donde tengo todo mi contenido, y la otra sección es esta de aquí, que es todos los mods, cada uno en su respectiva carpeta. Como pueden ver aquí, pues todos los mods los tengo en esta sección de acá, porque como les dije ahorita, solamente se permite un nivel para poder que los mods sean leídos por el juego. Que por ejemplo acá tengo este mod que es el de MC Command Center, y aquí ya irían los archivos de este mod. Todo está vacío porque pues estuve creando las carpetas y aún no he pasado los archivos de los mods, pero acá irían los archivos de ese mod y así ya los podrá leer el juego. Bueno, volviendo a las 5 primeras carpetas que tengo aquí, pues tengo en la primera carpeta que nombré 01 CAS, que es el contenido de crear un sim. Entrando a esa carpeta, aquí tengo todo el contenido personalizado, como son cabellos, accesorios, maquillaje, ropa, zapatos, las genéticas. Como pueden ver, pues yo tengo aquí también varias secciones, también lo mismo enumeradas consecutivamente, porque esto es lo primero que quiero ver y ya lo demás así sucesivamente. Tengo esta primera carpeta que se llama nuevo contenido personalizado. Allí en esta carpeta es en donde alojo todo el contenido nuevo que yo me descargo. Dentro están las mismas carpetas que hay afuera, pero aquí adentro para irlas alojando y saber
en donde voy a ubicar todo. Luego cuando ya las ponga y las pase para este lado. En la segunda carpeta, que es la 00 Defaults, es en donde tengo todo el contenido que está por defecto, como los ojos, la piel y los dientes, que es el contenido que tengo predeterminado. En esta sección de aquí tengo todo lo que yo uso para vestir a mis Sims. Y en la siguiente sección tengo lo que son las genéticas, que es todo lo que yo uso para crear a mis Sims, o sea, los ojos, detalles de piel, pestañas y todo eso. Acá tengo los cabellos. Si abro esta carpeta, encuentro estas otras carpetas que se dividen por mujeres, hombres, niños, infantes y bebés. Y bueno, les explicaré aquí también la razón por la que yo tengo mis mods organizados por categorías. Muchas personas organizan su contenido por creadores. En vez de poner ojos, cabellos, ropa y eso, ponen el nombre del creador y allí alojan todo el contenido. Pero creo que para mí es más fácil, a mí me funciona organizarlo por categoría, porque así cuando quiero buscar algún cabello o algún accesorio entro a esa carpeta. Y también lo divido por género, porque por ejemplo quiero buscar algo de cabellos de mujeres, así que acá lo puedo encontrar. Lo mismo de los hombres, de los niños y todo eso. Y cuando también yo hago los videos de CC Finds o CC Hauls, para mí es más fácil guardar el contenido de esta manera para yo después compartírselos a ustedes. Y bueno, como ya les mostré aquí alojo todos los cabellos para mujeres, hombres, niños, infantes y bebés. Devolviéndome a la otra carpeta que son accesorios, están las mismas carpetas. Para la carpeta del maquillaje, en esta carpeta sí no tengo esas otras subcarpetas de los géneros, porque bueno, yo siempre uso el maquillaje solamente para mujeres. En las otras carpetas que son ropa, tengo lo mismo, y aquí en los zapatos igual. Y así es como yo organizo todo mi contenido personalizado para vestir a mis Sims. Pasando a la otra sección, que son las genéticas, ya pueden ver que acá tengo la carpeta de presets, sliders, tallas de piel, tonos de piel, cejas, ojos, pestañas, tatuajes y dientes. En estas carpetas sí no tengo subcarpetas, ahí ya voy a alojar el contenido directamente. En la carpeta de nuevo contenido personalizado, ustedes también pueden poner estas carpetas en la de contenido personalizado por si quieren tener un poco más de control de este tipo de contenido que descargan. Tal vez para revisarlo si funciona o si les gusta o algo así. Volviendo a la carpeta al nivel 0, aquí la segunda es la de construir y comprar. Aquí tengo todo el contenido personalizado de ese modo, construir y comprar. Lo mismo lo tengo dividido en varias secciones. La primera, que es contenido personalizado, que contiene estas mismas carpetas para el mismo propósito que ahorita les mencioné, y esta otra sección que es en donde tengo alojado todo el contenido personalizado del modo comprar. En la primera guardo todo lo que es relacionado a la sala de estar. Hay muchos sets de creadores que comparten todo el contenido para una sala, así que aquí lo guardo. Lo mismo para comedores, cocina, baño, habitación, oficina o estudio, jardín o exteriores, objetos para mascotas, esta que es objetos de decoración, y estas que hice store o tienda, que son todos los objetos de los lotes comunitarios que también me he descargado. Y en la otra sección tengo todo el contenido que es del modo construir, como las paredes o pintura, puertas, ventanas, pisos, escaleras, objetos de naturaleza, y hasta que son objetos varios, es donde alojo los demás objetos que no quiero dividirlos aquí en tantas categorías. Para mí estas categorías del modo construir son las más importantes, y los demás objetos sí los pongo acá en esta parte que dice misceláneos o varios. Y lo mismo, ninguna de estas carpetas tiene subcarpetas de más, solamente el contenido va alojado allí directamente en cada una de ellas. La siguiente carpeta,
que tengo en esta parte principal es la número 3, que son la estética del juego o los gráficos del juego. Todo lo que tiene que ver con los mods que yo uso para que el juego se vea diferente. Voy a entrar para explicarles un poco más. En esta parte sí solamente tengo estas carpetas, una sola sección, también enumerada consecutivamente. Y aquí pongo todo el contenido que yo me descargo, como es la iluminación del juego, tanto para el modo gameplay como para el modo del cast. Esta otra carpeta es los reemplazos de los mapas. Esta siguiente carpeta son los reemplazos de terreno. No sé si ustedes lo han notado cuando han visto mis videos, que el pasto se ve diferente, algunas plantas y eso es por eso, y ahí es donde yo lo guardo. También tengo reemplazos de nubes. Esta carpeta es la de reemplazos del tipo de fuente, o sea, el tipo de letra que viene en el juego. En esta otra carpeta alojo lo que es los fondos de pantalla de carga, y la última carpeta son los fondos del cast o del crear un sim. Y esto es básicamente lo que significa esta carpeta de estética del juego. Es todo lo que cambia visualmente al juego. En la cuarta carpeta tengo los overrides o reemplazos, que son todo el contenido que reemplaza a los objetos que vienen predeterminados del juego, como por ejemplo algunas animaciones, que reemplaza la animación original del juego por la que he descargado. Acá en esta otra carpeta que dice Home o Hogar es donde alojo todos los objetos que reemplaza, por ejemplo, el control remoto, el control de la consola para jugar, u objetos de la cocina o cosas así. En esta otra carpeta tengo todos los reemplazos de comida, que hace que la textura de la comida se vea diferente. En esta otra se llama adultos, y bueno, hay algunos reemplazos que solamente vienen para los adultos o para las edades desde adolescentes hasta la vejez, y pues la nombré así porque no sabía cómo ponerle, pero allí es donde alojo todo lo que reemplaza al sim personalmente, como por ejemplo el estilo del teléfono, cosas así que el sim usa personalmente. Y en la última carpeta, que se llama bebés, en un video que yo compartí de overrides o reemplazos hace un tiempito ya, allí mostré varias de los overrides que yo uso, y podrán ver que en la parte de los bebés se puede cambiar el patico que usan los infantes al bañarlos y cosas así que voy poniendo allí con los bebés. Y si de pronto descargo algo que no está dentro de esas categorías, pues bueno, creo una nueva carpeta y la sigo enumerando consecutivamente y le pongo su nombre. Y bueno, en la carpeta número 5 tengo todo lo relacionado con las poses. Allí tengo dos secciones, esta y esta otra carpeta, que es la de los accesorios y objetos que uno descarga cuando las poses utilizan estos. Y en las demás tengo también todo por categorías. Acá tengo las poses que son de animaciones. Acá tengo las poses de las mujeres, de los hombres. Acá todo lo de los más pequeños, niños, infantes y bebés. Poses de pareja, poses familiares, poses con amigos o grupales. Y aquí las poses del cast. Y bueno, allí dentro de esas carpetas alojo todo ese contenido que voy descargando. Y bueno, esas son las 5 carpetas principales donde yo organizo todo el contenido personalizado. Y como les dije ahora, en esta otra sección es donde tengo cada mod dividido en su respectiva carpeta. Y también lo tengo categorizado dependiendo de su importancia y del tipo de mod. Por ejemplo, en estas 5 carpetas tengo acá dentro de estos símbolos la palabra de must mod o mod esencial, porque todos estos mods son los que para mí siempre deben de estar en mi carpeta y no los puedo borrar. Y además, casi siempre con las actualizaciones del juego, los creadores comparten una nueva versión, así que aquí los tengo para poder actualizar esos mods. Y como pueden ver aquí, tiene la categoría, el nombre del mod, y a este lado tiene
la versión actual en la que descargué este mod. Esto lo hago es para tener un control de las actualizaciones, porque como les decía, cuando hay una nueva actualización, la mayoría de los creadores, para que el mod sea compatible con la nueva actualización, suben una nueva versión. Así que yo vengo acá y reviso en qué versión está. Voy a la página del creador y busco si hay una versión más reciente, y si la hay, pues bueno, borro todos los archivos que hay adentro y los reemplazo por los nuevos que voy a descargar y cambio aquí la versión. Y así lo hago con todos los mods, no solamente con esto, sino con todos los mods que uno sepa que los actualizan frecuentemente. Por eso estas carpetas las puse después de estas, allí las tengo más visiblemente, y yo sé que seguramente no voy a poner más mods esenciales, por eso las puse acá de primero. En la otra parte que tengo también categorizada estas carpetas son con los mods del CAS o del crear un sim. Yo siempre casi uso los mismos mods del CAS y no agrego más, y por eso las puse siguiendo después de los mods esenciales. Y ya después siguen los mods del juego o de gameplay, que ya eso sí los voy poniendo a medida que los vaya descargando. Cuando los mods son muy pequeños, que solamente contienen un solo archivo, creo una carpeta. Y por ejemplo, yo tengo algunos mods que son la verdad pequeños de este creador, así que solamente pongo la categoría, el nombre del creador, y allí ya alojo todos esos mods que son muy pequeños y que pues no necesitan ir cada uno en una carpeta diferente. Y un bonus aquí que voy a hacer con este video es que en la descripción van a poder encontrar un link de descarga con esta plantilla de carpetas. Si a ustedes les gustó este método de cómo yo tengo organizado mi contenido, descarguen ese archivo y allí van a poder encontrar las mismas carpetas que yo les mostré aquí, exceptuando las de los mods, porque solamente les voy a dejar allí como el ejemplo de las categorías, pero ustedes ya lo van organizando dependiendo de los mods que ustedes usen. Como pueden ver aquí, pues yo todo lo tengo en inglés, pero si ustedes no están tan familiarizados con este idioma, también tengo otra versión que es en español. Las mismas carpetas pero nombradas en español. Lo mismo, van a poder encontrar todo. Y bueno, esto es como yo básicamente organizo todo mi contenido. Y bueno, y si ustedes aún no saben cómo instalar contenido personalizado y mods, yo tengo un video explicando eso. Es un video que ya subí hace mucho tiempo, pero que sigue funcionando igual. Así que se los dejo por aquí para que lo puedan ver también y guiarse de cómo descargar ese contenido personalizado. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!